Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre algo un poco diferente porque se han acabado las finales de conferencia, los maps han pasado a las finales, tenemos unos días de pausa y quiero aprovechar para grabar este vídeo propuesto básicamente por los miembros del canal. En este caso el vídeo es uno que se lleva proponiendo ya un par de meses y esta vez pues he decidido grabarlo porque la realidad es que la propuesta que ganó, que era de Alex de KT, pedía que hiciera una tier list sobre el futuro de los equipos dentro de 5 años. Hice una hace poco de mis predicciones para los equipos dentro de 3 años y creo que en 5 años pueden cambiar tanto las cosas que es muy poco preciso, así que vamos a optar por, la segunda opción. Y es una idea muy buena, la verdad, que siempre he querido tratar y nunca me había puesto, que es básicamente la idea de jugadores que no son lo suficientemente buenos para quedarse en la NBA, pero que creo que podrían dar el salto a Europa y dominar. Y aquí obviamente estoy dando un punto de vista muy sesgado, porque yo sigo la NBA, pero no sigo las competiciones europeas. O sea que aquí me estoy basando en jugadores que veo que triunfan en Europa y jugadores que veo que dan el salto desde Europa a la NBA y qué funciona y qué no funciona en una liga y otra. Pero os animo a que me digáis en los comentarios, sobre todo los que veis las dos competiciones, qué creéis de los nombres que voy a proponer, porque va a haber cosas acertadas y otras que no. Os traigo aquí 14 nombres, jugadores en contrato dual, jugadores que no tienen un rol estable en la NBA, de jugadores que creo que en la NBA, en competiciones europeas podrían competir a un nivel muy alto, y voy a ir un poco de menos a más. Los últimos nombres estoy casi convencido de que serían superestrellas en Europa, los primeros son nombres que creo que son muy interesantes. Y nada, por supuesto, si estáis aquí, dadle like al vídeo, comentadme abajo lo que opinéis, suscribiros al canal si no estáis suscritos y vamos a empezar. Y el primer nombre es, como veis aquí, Adama Sanogo, un jugador de los Chicago Bulls en contrato dual, alguien que, muchos no conoceréis siquiera, lleva un año en la NBA, fue campeón con Yukon el año pasado, es un pivot muy fuerte, muy corpulento, ya lo veis, es un armario empotrado, un poco pequeño, pero un jugador que creo que con esa capacidad física y más talento del que puede parecer a la hora de tomar decisiones, es un jugador que probablemente vaya a funcionar en Europa, donde no existen esos 3 segundos en ataque y en defensa, y esa presencia interior y esa fuerza física se pueda explotar más. No tira, es pequeño para su posición y ese tipo de cosas hacen que tengan muchas dudas de que realmente vaya a funcionar en la NBA a largo plazo. Ahora mismo está en contrato dual en los Bulls, pero me pareció un nombre interesante. Vamos a seguir ahora con Johnny Yusan. Es un jugador diferente, pero al final Yusan me parece un prototipo de jugador que tiene bastantes posibilidades de dar el salto a Europa y funcionar. Pensando un poco en Marcus Howard, por ejemplo, un jugador que yo tenía clarísimo que iba a funcionar en Europa y no en la NBA. Marcus Howard era muy pequeño para la NBA, pero un grandísimo anotador, un jugador con mucho talento ofensivo. Y bueno, ya veis que en Baskonia está funcionando muy bien, ¿no? Johnny Yusan es más grande, es cierto, pero es un tío con mucho talento ofensivo que lleva un par de años en contrato dual en los Jazz y alguien que funciona muy bien en la G-League, pero no le da para la NBA. Y no creo que le vaya a dar, creo que a nivel defensivo se queda corto y creo que al final no es un tirador de tres lo suficientemente consistente como jugador sin el balón en las manos para producir. Pero creo que, no digo que vaya a ser una superestrella en Europa, ni mucho menos, pero creo que es un tío que podría hacer una muy buena carrera ya, viendo el prototipo de jugadores que intentan dar el salto y no acaban de funcionar, mientras que en Europa funciona muy bien. Pensaba, por ejemplo, en Tyler Dorsey, el jugador de que estuvo un año en contrato dual en los Maps. Veo a Johnny Yusan en un prototipo similar. Vamos ahora con Alondes Williams. Con este tengo dudas, sinceramente, pero es un jugador que ahora mismo está en contrato dual en los Miami Heat. A mí me gustaba en su draft hace un par de años. Es un base alto, mide como 1,96 m, súper atlético, que no es un gran tirador, pero rebotea, reparte juego, ataca el aro, es un jugador agresivo, y creo que su tremenda capacidad atlética, combinada con su talento como pasador, pueden ser muy útiles. Pero en la NBA la falta de tiro es lo de siempre. Si no eres un grandísimo jugador y no tiras en el perímetro, es muy difícil funcionar, y creo que ese es el problema de Alondes Williams, pero sospecho que si en algún momento acaba dando el salto, es un jugador que podría ser muy interesante. Seguimos ahora, vamos escalando y ahora vamos a hablar de Omer Yurtseven, un jugador que hubo un momento hace un par de años en los Miami Heat que parecía que de verdad había una posibilidad de que se hiciera un hueco y se convirtiera en un jugador útil. Ahora mismo, este año ha estado muy en el olvido en los Utah Jazz, pero es un buen reboteador, un buen anotador interior, un jugador turco además, ¿no? Que es cierto que jugó en la universidad ya en Estados Unidos, pero creo que es alguien que en algún momento va a acabar dando el salto, creo que se va a volver posiblemente a Turquía, no estaría mal, y creo que tiene muchas posibilidades de funcionar allí. En la NBA, la falta de movilidad y de impacto defensivo anulan el talento ofensivo y la capacidad de rebote que tiene, y creo que no va a ser suficiente en este caso. Seguimos ahora con Saben Lee, un jugador que creo que es posible que sí que se aferre a la NBA. Aquí voy a más adelante mencionar un par de nombres de jugadores que aportan 15 minutillos en la NBA, pero Saben Lee es un jugador que
lleva saltando de un equipo a otro como jugador en contrato dual, como tercer base, básicamente, varios años. Este último año estaba en los Phoenix Suns y de verdad creo que es un tercer base útil. Un poco de tamaño, algo de impacto defensivo, un poco de capacidad de pase, un poco de tiro. Es un jugador bien balanceado que no acaba de destacar en ningún aspecto. Y creo que es un jugador que realmente podría eso, cuando cambie el estilo de competición y si en algún momento decide cruzar el charco, ¿no? Creo que es alguien que podría ser un muy buen base titular en un equipo como un jugador eso, bien equilibrado, aunque no una estrella ofensiva ni un jugador que realmente parezca especialmente bueno en nada. Saben Lee es un jugador bien redondeado. Creo que vas a tener una buena carrera, pero en la NBA lo veo complicado. Seguimos ahora con Killian Hayes. Este lo he incluido porque no tengo muy claro qué opinar. Al final ha finalizado su cuarto año en la NBA, acabó sin contrato después de ser cortado, ¿no? Fue el pick 7 del draft. Tiene de verdad muchísimo talento como pasador, es grande, es un muy buen defensor, es malísimo en ataque. Pero si en algún lado pueden hacerlo funcionar es volviendo a Europa. Creo que ese físico, ese tamaño, esa capacidad defensiva y esa capacidad de pase, donde no es tan necesario ser un muy buen triplista, puede llegar a funcionar. Y yo confío en Killian Hayes, pero tiene pinta de que en la NBA no va a hacerse un hueco. Y vamos a seguir escalando y quiero hablar de una superestrella de G-League, un jugador que entra en contrato dual a veces pero no consigue hacerse un hueco en la NBA, Lindell Wigginton, lo veis ahí, jugador de los Milwaukee Bucks. Este tío llega a la G-League y se le caen los puntos en las manos, hasta un nivel absurdo. Y eso me hace creer que es el típico, un poco Johnny Usam pero mejor básicamente. Un jugador demasiado bueno para la G-League, que de hecho es la portada de este vídeo, ¿no? Un jugador demasiado bueno para la G-League pero no lo suficiente para la NBA. Y este tipo de jugadores lo que tiene es que irse a una liga mejor que la G-League, pero peor que la NBA, donde realmente va a poder funcionar. Y creo que Wigginton tiene mucho sentido en ese aspecto. Por cierto, espero no estar ofendiendo a nadie, que al final supongo que habrá gente muy fan de la Euroliga, a la que a lo mejor le parezca un poco mal. En la NBA hay más talento. Hay jugadores buenísimos en Europa, pero en la NBA hay más talento. Y hay jugadores de este prototipo en particular. Y lo tiene muy difícil para diferenciarse en la NBA, que creo que sí que pueden dar el salto. En serio, Marcus Howard, una vez más. Hay jugadores que necesitan ese cambio y creo que Wigginton en algún momento deberá asumirlo y le sentará muy bien. Vamos ahora con Sandro Mamukelashvili. Con Mamukelashvili yo no descartaría que siga en la NBA, sinceramente. Es un pívot de los San Antonio Spurs, pero tiene una combinación de atributos que me gustan mucho. Es grande, rebotea un poco, pasa un poco el balón, cree que tira, no está tirando muy bien, pero creo que hay potencial ahí como tirador y al final es un jugador con talento, bastante versátil en una posición en la que no hay tantos jugadores con capacidad de hacer tantas cosas como Mamu. Es un jugador que me gustaba mucho en el draft, fue seleccionado por los Bucks, no acabó encajando al final, los Spurs están probando suerte con él. Eso, yo no descartaría que tenga un par de años más probando suerte y tal vez consiga explotar, ¿no? Pensemos en Goga Bitadze, que este año parece que por fin ha conseguido demostrar que se merece estar en la NBA, ¿no? Y tiene pinta de que va a firmar un contrato aceptable dentro de un año. Pero si decide volver a Europa, Mamukelashvili creo que va a ser muy muy bueno. Ya quedan pocos y ahora vamos a llegar a los jugadores más top. Uno es Lindy Waters tercero. Creo que no mucha gente lo tiene en el radar porque es un jugador que está entre contrato dual y contrato regular en los Thunder. A Sam Presti le gusta, es evidente, porque se niega a desprenderse de él. Lindy Waters es un jugador muy completo, es capaz de crear un poco, es un muy buen triplista, tiene buen tamaño y no defiende mal. Le falta un puntillo, en mi opinión, de capacidad atlética para funcionar en la NBA, pero creo que probablemente sería uno de los mejores especialistas de Europa si decide dar cambiar, ¿no? de competición. De momento eso, sigue manteniendo eso, ese limbo entre contrato dual y contratos por la mínima de final de temporada con los Thunder, pero de verdad, Lindy Waters es muy bueno. Y vamos ahora con un jugador que creo que sería bueno nivel estrella en Euroliga, en Scottie Pippen Jr. Scottie Pippen es demasiado pequeño para el NBA, lo intenta, va saltando de contrato dual de un equipo a otro, es bueno en defensa, es atlético y es un base con buenos fundamentos, algo de capacidad de tiro, es un jugador bien redondeado, pero le faltan 10 centímetros, es su problema. Y es posible que si sigue luchando consiga hacerse un hueco y establecerse en la liga y conseguir ser un jugador de 15 minutos por partido, pero Scottie Pippen en Europa sería muy bueno. Es esa combinación de capacidad atlética, tamaño y mucho talento baloncestístico con un cuerpo limitado, creo que realmente serían perfectas para que decida, bueno, eso, que la NBA no es lo suyo, no pasa nada, puede ganar mucho dinero como profesional en otros lados. Vamos ahora, no obviamente con Donovan Mitchell, creo que Donovan Mitchell sería un poquillo bueno en la Euroliga, ¿no? O en Europa en general. No, Sam Merrill. Sam Merrill es probablemente uno de los jugadores más establecidos aquí, pero veo a Kyle Guy y veo en Sam Merrill un jugador que ha seguido ese prototipo totalmente de escolta con muchísima capacidad de tiro, en el limbo entre la NBA o no. Y este año he leído también en los Caps que tal vez consiga establecerse y ya está. Pero si tiene un tropiezo más,
puede hacer carrera a un nivel espectacular. Es uno de los mejores triplistas de la NBA, literalmente. El problema es que no es bueno en defensa. Básicamente lo que aporta es tiro, pero esa capacidad de tiro es espectacular hasta un punto en el que creo que eso, en el contexto adecuado, podría ser un jugador muy, muy relevante. Y vamos con un jugador que no tengo claro si se va a quedar en la NBA o no. Creo que al final le queda un par de años todavía probando suerte. Pero Tre Mann, lo que ha demostrado en su llegada a los Hornets es muy interesante, hasta el punto en que eso, no creo que deba estar en esta lista, pero quería incluirlo porque si a Tre Mann le va mal, esa capacidad con el balón, esa capacidad de creación de su propio tiro, un físico adecuado, un tamaño adecuado, capacidad de tiro, mucha capacidad de creación individual, tiene que madurar como pasador, tiene que mejorar a nivel de fundamentos, eso mejorará con el tiempo. Tre Mann sería una estrella, una auténtica estrella, un jugador probablemente estilo Mike James, si se desarrolla bien y da el salto. Pero bueno, creo que tiene lo suficiente como para hacerse un hueco en la NBA, así que no creo que vaya a pasar. Y vamos con los dos grandes nombres. Uno es Kenneth Lofton. Lo tengo aquí con la equipación de los Jazz porque firmó con los Jazz sus últimos días de la temporada y es el jugador de la portada, obviamente. Lofton lo llevo diciendo desde que llegó a la NBA hace 2 años. No es lo suficientemente móvil ni grande para jugar en la NBA, es evidente. Pero tiene un talento de anotación en el poste y un talento baloncestístico en general espectacular, y este tío sería buenísimo, buenísimo en Europa. Está peleando por aguantar la NBA, pero tarde o temprano esto se va a acabar, y cuando se acabe y del salto probablemente vaya a ser mucho más feliz. Lofton es jugador, eso, el máximo exponente de demasiado bueno para la G-League, no lo suficiente para la NBA, pero hay otro nombre más, un jugador del mismo prototipo, más grande es cierto, pero un anotador en el poste grande, con poca movilidad y que al final en una liga tan atlética y en la que se opera tanto en el pick and roll y no hay 3 segundos en defensa, se ve muy expuesto en defensa, y ese es Luka Garza. Garza sería espectacular, estamos hablando de un antiguo jugador del año en la universidad, y un tío con muchísimo talento de anotación en el poste y que si no necesitase o si tuviera un punto extra de movilidad haría una buena carrera en la NBA, pero no le llega. Es un poco el Enes Kanter moderno, lo cual pues ahora mismo no funciona. Y nada, esto ha sido todo por hoy realmente. Quería hablar de estos nombres. Es algo que tengo en mente desde hace tiempo, ¿no? Hablar de jugadores que para mí son demasiado buenos para la para la G-League, perdón, pero que en la NBA no creo que vayan a funcionar. Y no sé, decidme vosotros con quién estáis de acuerdo, con quién no. Y para acabar, por supuesto, quiero hacer una mención honorífica a todos los Hall of Famers del canal. Muchísimas gracias a todos los miembros por vuestro apoyo. Si alguien más se quiere unir, tenéis ahí un botón para hacerlo. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.